¿Qué impacto tendrá la captura de El Capo? ¿Habrá un reajuste en los cárteles del país? Saludo con gusto a Jonathan Massa, él es profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP y experto en seguridad nacional. Jonathan, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, estimada Lidia, y también a todo el auditorio de Mega Noticias. Muchísimas gracias. ¿Te parece, Jonathan, si comenzamos hablando del impacto que tiene esta captura de Caro Quintero en la estrategia de seguridad de nuestro país? Muy bien, sin lugar a dudas, hace un contraste fundamentalmente porque se ha dicho que el propio presidente de la República que no se iba a priorizar la captura de grandes capos de la delincuencia organizada, y hace un contraste porque en los hechos, pues bueno, la detención, déjame celebrarla, y creo que es algo que tendríamos que celebrar tanto en México como por supuesto lo están haciendo en los Estados Unidos, porque también es muy importante enviar el mensaje por parte de las autoridades, especialmente en México, y que han estado cuestionadas las autoridades y las instituciones de seguridad y de procuración de justicia en nuestro país, de que ningún delincuente, y que incluso los grandes capos, tendrán que ser perseguidos y que tendrán que ser encarcelados y procesados. Y eso es un mensaje también del que ha sido muy coherente Estados Unidos a través de sus políticas de seguridad y sus intereses. Por lo tanto, creo que la estrategia de seguridad, si bien en los hechos está teniendo adecuaciones, esa sería la palabra que yo lo diría, adecuaciones operativas, no va a cambiar porque finalmente es un proceso también que pasa por el legislativo, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que como sabemos es aprobada en el Senado de la República. Sin embargo, parece ser que derivado de las presiones que han sido reiteradas, que no solo son recientes por la presidente Obrador al presidente Joe Biden en días pasados en Washington, sino que han sido reiteradas tanto por diferentes instancias de seguridad nacional de los Estados Unidos como de la comunidad de inteligencia, pues parece ser que sí están empujando para que la estrategia o al menos la retórica de abrazos no balazos, porque eso no es una estrategia, no sea como tal la forma en que opere el Estado mexicano, y que más bien se haga justicia, se lleve a cabo la implementación del Estado de Derecho, que de alguna u otra forma muy bien han estado realizando las Fuerzas Armadas, y que, como nos lo dejó muy patente la Secretaría de Marina Armada de México a través de este operativo, en el que se pudo hacer la detención de un capo de la delincuencia organizada que ya estaba siendo un problema en esa región del país. ¿Habrá un reajuste, Jonathan, en los cárteles del país ante la detención de Rafael Caro Quintero? Pues bueno, una parte muy importante de este tipo de detenciones es que usualmente sí hay reajustes en las zonas en donde operaban. Especialmente sabemos que Caro Quintero operaba en el estado de Sonora, en los límites entre Sinaloa, Sonora y Chihuahua. Él encabezaba lo que se conoce como el cártel de Caborca, precisamente originado por el lugar en donde se encontraba, en Caborca, Sonora. Y finalmente, este reacomodo va a tener quizás, podríamos decirlo también, incidencia positiva para el cártel de Sinaloa, que era con quien estaba confrontándose Caro Quintero. Y por otro lado, abrirá de alguna u otra forma una sola línea o frente para el cártel de Sinaloa contra el cártel de Juárez. Entonces, sí será obviamente un reacomodo. Habrá quien quiera tomar el liderazgo de lo que ha dejado ahora el liderazgo vacío, digamos, de este criminal en el cártel de Caborca, pero me parece que esto va a ser en el mediano y el largo plazo algo benéfico para la zona, que ha venido triplicándose el índice de homicidios dolosos vinculados al crimen organizado, a la delincuencia organizada en Sonora a partir del año 2018 y a la fecha, y que tiene mucho que ver precisamente con las operaciones de este delincuente Caro Quintero, que ha sido detenido afortunadamente por las autoridades mexicanas y que sin lugar a dudas tuvieron cooperación con las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Justo eso te iba a preguntar, Jonathan. Sabemos Sonora hace uno de los puntos focos rojos, si podemos decirlo así, de la inseguridad, de la violencia que se vive en nuestro país. Ahora, quien busca el reemplazo de Caro Quintero, ¿no crees que agrava un poquito la violencia que se vive en la zona, que lo empeore? ¿O cuál sería el panorama que podemos esperar para los próximos meses, para los próximos días? Sí, es usual, por supuesto, que los
criminales, cuando ven que a la salida de uno de los capos o líderes haya se retome el liderazgo de alguna forma natural por otro de los integrantes, y eso va a ocurrir sin lugar a dudas. Sin embargo, la situación, como bien comentaba yo hace unos momentos, a mediano y a largo plazo puede controlarse, porque también hay que recordar que el cártel de Caborca, que era encabezado por Caro Quintero, era una organización todavía que estaba surgiendo, que estaba en ciernes, porque no estaba consolidada, si bien ya estaba haciéndole un frente a otros cárteles, como es el de Sinaloa, aliándose con el cártel de Juárez, con la famosa línea que es el brazo armado del cártel de Juárez, pues eso estaba incrementando la violencia armada y los homicidios dolosos vinculados a la delincuencia organizada. Por lo tanto, con este cambio, vamos a decir, de cabecillas de esta organización delincuencial, por supuesto se va a confrontar internamente y por supuesto también tendrán nuevos escenarios de conflicto, pero en el mediano y en el largo plazo va a ser benéfico porque a tiempo, yo creo que esto fue también una situación en la que las autoridades mexicanas acertaron, que se detiene a tiempo y se va desarticulando a tiempo una organización que todavía no crecía a una magnitud relevante, que incluso incrementara todavía aún más la violencia que ya tenía una tendencia a la alza, y que también esto implica que es una organización, el cártel de Caborca, que no contaba todavía, por ejemplo, con el poder de fuego como otras organizaciones como el cártel de Sinaloa o el cártel de Juárez. Entonces parece ser que también a tiempo se detiene y se desarticula por lo menos el liderazgo y la cabecilla de esta organización, y que tendrá sus consecuencias, por supuesto, en el corto plazo, pero que en el mediano y en el largo tendrá una posibilidad de ser pacificada quizás esta zona de Sonora, y que por supuesto traerá mejores beneficios, dado que también el mensaje que se envía, y esto hay que recalcarlo, es que ningún capo de la droga, y esperemos que así sea de aquí en adelante, puede permanecer impune, a pesar, por supuesto, de lo que ocurrió con el caso de Caro Quintero, que ha sido muy comentado por diferentes medios y analistas, en donde desde el sexenio pasado Enrique Peña Nieto fue liberado en el año 2013, y que, por supuesto, este mensaje el día de hoy, a pesar de que ya había cumplido una condena de 28 años en el pasado, pues envía el mensaje de cero impunidad y que se habrá de implementar el Estado de Derecho y la justicia en México. Y, por supuesto, esto también tiene mucho que ver con las presiones de los Estados Unidos hacia nuestro país. Jonathan, te agradezco muchísimo la charla de esta mañana. Estoy segura vamos a volver a comentar este tema y con gusto te integramos a esta mesa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lidia, y un saludo a todo el auditorio de Mega Noticias.